En su obra hay varios grandes temas que han sido tratados a lo largo de la historia de la filosofía. Uno de ellos es el de la libertad, que es un problema que viene desde la antigüedad hasta nuestros días. Entonces, para la libertad pues ha habido propuestas de práctica individual como propuestas de práctica grupal, colectiva y política. Acá la pregunta sería, ¿qué es la libertad y cómo podemos ser libres? Una cuestión de actualidad, definitivamente. Hay mucha defensa. La defensa por los derechos humanos es una defensa de libertad. La defensa de los derechos de las minorías es una lucha de libertad. La defensa de la libertad de expresión, del espacio público, democrático, es una defensa de la libertad. Aquí quiero decir dos cosas. Primero, en general, ¿qué podemos decir que es la libertad? La libertad tiene que ver con dos actos humanos: elección y decisión. Ser libre es elegir. Elegir es decidir. No hay más. Eso es ser libre. Mediante el individuo, para el individuo y por el individuo. O sea, sin sentir la sombra de un ojo divino que todo lo sabe y todo lo ve y todo lo juzga. No hay esa instancia que condicione elegir y decidir. Eso es la libertad. No se cree que haya esa instancia. Y ese es otro asunto que no viene al caso mencionar. Porque ya no se cree en esa eficacia. Ahora se cree en la eficacia de la acción, de la elección, de la decisión que se emprende, así sea anárquica. Pero en general eso es la libertad, elegir y decidir, en términos en los cuales la enunció Sartre. Después de Sartre no ha aparecido otra definición de lo que es la libertad, y no va a aparecer porque no es necesario. O sea, después de lo que puntualizó Sartre, ¿qué más podría agregarse? Y esto también es maravilloso porque muestra que el hombre occidental y la filosofía conquistaron una cumbre a donde ya no hay más que subir, no hay nada más que decir, porque el problema está acotado. No, a ver, di algo que supere eso. No. ¿Por qué? Porque la razón ahí floreció, resplandeció con esa claridad. Y esto tiene que ver mucho con lo que podríamos afirmar es la voluntad política del hombre contemporáneo: el interés por la democracia. Sí, definitivamente. Si algo mueve a cualquier hombre hoy en día, en cualquier lugar del mundo, es el interés por la democracia, la confianza en la democracia, el compromiso con la democracia o la esperanza en la democracia. Difícilmente aparecía un régimen político y una organización social que convenciera a los hombres como convence la democracia. Y eso también es un límite de la razón y de la civilización occidental. Es una conquista política. ¿Habrá algo mejor? Se creyó que el socialismo sería la superación de toda democracia pequeño burguesa, como le llamaban. Y no lo lograron. El régimen socialista no logró consolidarse en la historia por graves errores que ahora se pueden señalar. Pero en su momento, pues, el régimen socialista soviético impresionó a todo el mundo. No solo lo impresionó, lo asustó. Pero pasó lo que sucedió en el 91 y ¿qué resultó? Por un lado, el impulso al neoliberalismo y por otro, el impulso a la democracia. Y por eso difícilmente surgiría otro régimen político que
que respondiera a las necesidades de la convivencia humana menos injusta. Porque esa es una característica de nuestro tiempo. Los hombres de hoy en día en general no luchan por la justicia, ¿no? Se lucha por una sociedad menos injusta, porque la justicia como tal no va a llegar. Simple y sencillamente, el reparto igualitario de la riqueza, justicia para todos, igualdad de oportunidades para todos, no, eso no va a llegar. No va a llegar porque la historia no lo permite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, luchar por una sociedad menos injusta, porque la sociedad justa no va a llegar. Se cayó el socialismo y es la evidencia de que la sociedad socialista igualitaria es algo que escapa a las posibilidades de la vida humana. Porque, para decirlo en pocas palabras, para que el régimen socialista soviético se hubiera consolidado, Lenin tendría que estar vivo todavía. Él era el maestro, ¿no? Él era. Tendría que estar vivo. Y también el esfuerzo que Lenin cumplió, la capacidad de trabajo que le exigió estar al frente del cambio político, le permitió estarlo 3 años. Y enfermó. Y llegó al límite de sus fuerzas. Y tuvo que soltar el proceso. Porque esta es otra enseñanza de las transformaciones revolucionarias. La capacidad de resistencia del cuerpo humano al esfuerzo continuo es limitada, es baja. Muy pocos hombres la han podido sostener un largo periodo por la exigencia de comprensión de un conjunto de situaciones sumamente complejas, y más en una época revolucionaria. Entonces es un límite de lo que pueden ser las ambiciones humanas, y esto ha cambiado también, que nada es infinito. Se creía mucho, el hombre lo puede todo, el hombre puede hacer todo, entender todo, crear todo. Y como que no, como que hay un límite, y los límites los marca la época. Entender esto es comprender algo sumamente valioso. Los límites de la acción de alguien en el arte, la ciencia, la filosofía, la política, la técnica, los límites los marca la época. Es lo que le pasó a Tesla. En su momento el descubrimiento que él hizo fue formidable, pero la época y los intereses creados le marcaron límites, y por eso no continuó su genial creatividad, y de otros técnicos e inventables en este caso. De ahí entonces la importancia de entender esta situación de lo que es la libertad y a dónde puede seguir guiando a la sociedad mediante la democracia, que es lo que es el régimen menos imperfecto. Los griegos no creían en la democracia. Decían que era la tiranía de las mayorías, decía Aristóteles. Pues sí, porque fue la mayoría de los tiranos en la asamblea de Atenas la que dictó el dictamen contra Sócrates. Pero lo dictaron a su pesar, tenían que obedecer la ley. Y por eso los griegos no creían en el voto de las mayorías. No, deben gobernar los mejores. En nuestro tiempo esto simplemente no puede germinar en ninguna parte. Y en el caso particular de México, los partidos políticos en su conjunto, lo menos que se puede decir es que han sido una gran decepción, para decirlo como los ingleses, ¿no? Los partidos políticos en México acabaron por convertirse en una gran decepción, y más decepción cuando los contrapuestos forman una alianza para enfrentar un movimiento ciudadano que surge casi de manera autónoma y desde abajo. Entonces esto lleva a la situación de que también el régimen de partidos en el mundo entero
tiende a replantearse. Y esto es interesante. Y ahí resurge la importancia de la praxis. Hay escepticismo sobre el régimen de partidos. Hay escepticismo. México es un caso icónico. O en Estados Unidos, que ahora se ha vuelto una cuestión de actualidad decir que en Estados Unidos hay un solo partido político que tiene un ala derecha y un ala ultraderecha. Pero hay un solo partido. Sí, esto obliga a replantear el régimen de partidos. ¿Y a quién le toca someter a crisis esa situación de Estados Unidos? A la población. Y que aparecieran otros grupos, otras fuerzas que se organizaran en partidos políticos. Y se vale soñar o tener una pesadilla, pero en el mediano plazo podría surgir en Estados Unidos el partido político latino, porque ya hay una cantidad suficiente de población. Pero estas son cosas que deben decirse como una fantasía, pero que podrían emprenderse ya por parte de otra generación. Pero así es, una sociedad democrática tiende a buscar su equilibrio y conservarse. Este es el punto. Toda sociedad tiende a conservarse. Ninguna sociedad quiere la crisis revolucionaria. Y aquí lo digo con respeto y más respeto a los militantes marxistas. Pero está visto que no se quiere una sociedad revolucionaria. La sociedad lo que quiere es conservarse. Porque hay la suficiente experiencia de lo que implica una revolución. Tanto hacerla, como corregirla, y generar el nuevo régimen. Pero es la historia. Ese es el punto. Es la historia muchas veces se comporta independiente de los hombres. Y los hombres tienen que hacer cosas que odian, que son contrarias a los ideales, pero tienen que hacerse. Es lo que pasó con la Unión Soviética, cuando Stalin toma el poder, por ejemplo. Así es. O en México. Tienen que tomar decisiones que van contra los principios. ¿Por qué? ¿Es el régimen? ¿Es el gobernante? No, es la historia. Son las condiciones de la historia. En la Revolución Francesa eso se vio mucho. Por eso era tan aterradora, ¿no? Las decisiones que tenían que tomarse no son humanas, no son racionales, no son ilustradas. Pero lo haces. Ahora el siguiente eres tú. Eso no lo entendían aquellos hombres luminosos, ¿no? Y les pasó. La Revolución Francesa, dicho sea entre paréntesis, acabó con sus promotores. Los exterminó. Y no entendieron por qué. Porque era la historia, no era la razón, no era la voluntad política la que dirigía el proceso. Estas son las grandes lecciones de la historia que le sirven a la política.